Mercado Cervantino de Alcalá de Henares. Muy buenos días, estamos aquí tanto mi compañero Cristian como yo, que estamos representando lo que sería un campamento militar y como vestimenta de la época del siglo de oro español, aquí representando a los tercios españoles, y vamos a dar una explicación y una pequeña charla de lo que era en el entrenamiento de un soldado de la época. Esto que había que ser diestro tanto con las armas de fuego, como en este caso las armas de asta, como las picas y las alabardas, hasta los duelos, que eso ya era algo más común de lo que vendría siendo civil. Entonces, vamos a pasar por aquí. De modo que podríamos ver la diferencia, por ejemplo, como tenemos aquí una espada recta medieval, que luego evolucionó un poco más a este tipo de espada, que son de punta y corte, que como ven es literalmente la misma, pero aquí ya contamos con una protección que son los guardadedos. Entonces el agarre ya cambia, se empiezan a colocar así. De esta forma tienen mucho más manejo y pasamos de los golpes como en la época medieval a ya pinchazos o zajos más controlados. Ya después, con el descubrimiento del acero, que no es más que una aleación entre hierro y carbono, se pueden conseguir hojas más finas pero igual de resistentes, de forma que el combate se vuelve mucho más rápido y al mismo tiempo las hojas mucho más livianas. Esta por aquí, por ejemplo, es una ropera de taza. ¿Qué pasa? Que a la hora de realizar los duelos, como bien he dicho, que sería algo que podía pasar perfectamente en la calle, puesto que se abarata mucho más el coste de producción y entonces casi todo el mundo es capaz de portar una ropera. En este caso, pues esta no está tan adornada, está un poco algo simple, lo cual denotaría que yo soy una persona que no tiene mucho dinero. Es decir, yo soy un soldado, no voy a... Pero en cambio, se seguía usando para que los nobles y demás, pues, por ejemplo, a lo mejor tendría una joya engastada en el pomo, o a lo mejor tendría un hilo de oro haciendo un cordonaje. Al igual que a día de hoy, la ropera es un accesorio para la ropa. Igual que a día de hoy se usan los bolsos, no es lo mismo un bolso de marca que vale 400 euros a un bolso más económico de mercadillo. Se sigue denotando el tema del poderío económico, pues en aquella época esto era el símil. De forma que, si yo por ejemplo iba por la calle y yo a lo mejor tenía una disputa con Cristian por un desacuerdo, ya fuera una pelea de taberna, ya fuera una deuda de dinero, pues yo para defenderme yo porto mi ropera, ¿sabes? Entonces nosotros haríamos así y lo retaría a un duelo. Si él recogiera el guante y me lo devolviera tirándomelo, sería para aceptarme el duelo. Entonces nosotros diríamos así, vámonos a la calle. Y como hombres de honor desenvainaríamos, saludaríamos y comenzaríamos el combate. De forma que, obviamente, nosotros no queremos matarnos, nosotros queremos resolver una disputa, con lo cual los duelos lo haríamos a primera sangre. En el momento que hubiera una mera gota de sangre, o yo, por ejemplo, fuera capaz de tenerlo completamente desarmado y apuntándolo, de modo que no seas tonto porque separaría el combate, puesto que no buscamos matarnos como tal. ¿Qué pasa? Que, aparte de la ropera, también se podía combinar con otro tipo de armas, como por ejemplo la daga de parada, la daga de vela que tenemos aquí, la cual era típica española. La daga de vela se usaba mucho con ropera, puesto que los españoles eran muy buenos en duelo y ellos lo que hacían era ganarte en esgrima y ya por último rematar con la daga. La daga era tanto ofensiva como defensiva en este caso, puesto que con ella, en este caso él lleva un sable, él se centraría sobre todo en cortes. Si él quisiera, en este caso, yo fallo la estocada
y trata de hacerme un corte. En este caso, lo suyo sería por el otro lado. Exacto. Aquí, con la ropera, tardaría mucho más, puesto que he fallado la estocada, pero la daga me podría dar, en este caso, la ventaja. Luego, también, no todo eran espadas tan finas y tan rápidas como estas, sino que también se empezó a investigar y evolucionamos de las espadas largas medievales a unas muy parecidas, pero que ya son conocidas como espadas de mano y media. De modo que son espadas algo más anchas, y pesadas como esta, pero que por toda la ciencia que tienen detrás, como viene siendo la ley de la palanca, este es el punto de apoyo, que es la mano diestra, y esta parte de aquí es la palanca pequeña. Cuando tú ejerces fuerza en la palanca pequeña, la fuerza se multiplica, de modo que con un arma tan larga, de hoja ancha y relativamente pesada, se pueden hacer movimientos bastante rápidos como este, o fintas, por lo cuales se podían usar en duelo, a pesar de ser armas no tan rápidas, pero sí más resistentes que las roperas. Y luego ya por último, también explicar que, por ejemplo, tanto él como yo, en comparación con la época medieval, ahora mismo no llevamos nada de armadura, porque por ejemplo la cuera tampoco es una armadura increíblemente grande, que te ofrezca mucha protección, al igual que el gambesón, puesto que aquí ya existen las armas de fuego, lo cual la armadura lo único que hace es entorpecer el movimiento, de forma que te convierte en un blanco fácil. A la hora de las batallas y las grandes guerras se seguían utilizando piezas de armadura, pero no armaduras completas. Lo que más se llegaba a usar era el casco, que eran los morriones, como tenemos allí, como ven, es un casco, se diferencia mucho de los yelmos medievales, puesto que deja la cara completamente libre y la parte de atrás. Y este también cuenta con esta pieza de aquí, que son las carrilleras, para cubrir el carrillo. Entonces, esa era la que prácticamente usaba todo el mundo, pues la cabeza es una zona importante que cubrir. Y lo que también se usaban eran las hombreras y en este caso las pecheras. Eran las únicas piezas de armadura que más o menos se seguían utilizando para las batallas. Las corazas, cual te ofrece bastante movilidad y aún así pues te quitas peso, puesto que no tienes la parte de atrás como es el espaldar, pero te ofrece una gran protección por delante. Lo único que las armas de fuego pues seguían atravesando la coraza, pero en cambio un pinchazo de una lanza o de una pica te podría cubrir de él. Y ya por último vamos a realizar mi compañero y yo de, por ejemplo, un poco de entrenamiento, que en este caso sería más o menos un calentamiento que vamos a hacer para, sobre todo, habituarnos a los movimientos, y ya después sería de comienzo de combate, que vamos a hacer como ayer. Luego ya podemos ir subiendo la velocidad. Y esto ya, como tal, nosotros lo que estamos haciendo aquí, que solemos decirlo, se llama machacar a cero. Porque el movimiento este, en combate, pues tampoco es que sea muy utilizado, pero de esta forma, antes de los combates podemos calentar tanto el hombro como el codo como la muñeca. Sería una especie de calentamiento para luego ya habituarnos y poder no lesionarnos o realizar un combate como nosotros solemos hacer en condiciones. Y pues nada más, puesto si tenéis cualquier duda, alguna pregunta, estamos por aquí por el campamento para lo que necesitéis.